Gracias. Cada vez que se interviene en un proceso jurisdiccional, las partes, ya sea el demandante como el demandado, sienten una gran ansiedad. El demandante porque estima que le han violado sus derechos y el demandado porque asegura que es él quien tiene la razón. Si a esta angustia que viven los sujetos procesales le sumamos tener que acercarse a una oficina judicial en la cual se puede infectar de un virus altamente contagioso, tenemos la solución perfecta para disparar los niveles de cortisol a niveles inaceptables en un Estado de Derecho que piense en el ser humano, que ponga al ser humano como eje central de su actividad. ¿Cuál fue la respuesta que se dio en Venezuela cuando los gobiernos del mundo, en este caso en el venezolano, tuvo que afrontar la crisis del coronavirus? ¿De qué manera se atendió? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo reaccionó el Poder Judicial y específicamente el Tribunal Supremo de Justicia? Son estas algunas de las interrogantes que voy a tratar de responder en mi intervención de esta oportunidad, que es posible gracias al apoyo del Vicerrectorado Académico de la Universidad de Carabobo en la persona del doctor Ulises Rojas y gracias al apoyo igualmente de la vicepresidencia del Consejo General de la Abogacía Española en la persona de la doctora María Eugenia Gay. Asimismo, gracias también a mis compañeros ponentes por haber aceptado y al equipo organizador conformado por el doctor Juan Rufino y la profesora Vanessa Lu. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Hay quienes tenemos algunas ideas, pero se pueden quedar en idiotas si no tenemos gente que nos apoye. Gracias de verdad a ustedes por el apoyo. El 13 de marzo comenzó el decreto de estado de alarma en Venezuela, los efectos del decreto de estado de alarma que se publicó en el Gaceta Oficial del 17 de marzo. Cuando intentamos salir a la calle nos conseguimos los cuerpos de seguridad restringiendo nuestra garantía a la libre circulación. Cuando a partir de ese mismo texto normativo, el Ejecutivo Nacional habilita al Tribunal Supremo de Justicia para dictar normas procesales y atender el acceso a la justicia con ocasión de la crisis vinculada al coronavirus, o específicamente al COVID-19. En la resolución 001, que se mantiene actualmente, la 006, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal, atendiendo el principio de precaución del que hablaba la profesora Sorceto, iniciando esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, suspendió las actividades procesales y prohibió que los tribunales despacharan. Esa solución, si bien era entendible al principio, se ha mantenido por casi ya 5, vamos para 6 meses, y pudiéramos entonces optar por otras soluciones que es la idea por la cual estamos haciendo este ciclo de seminarios, el cual este es el segundo, con distintos países de Iberoamérica, en este caso con Italia como país invitado, para averiguar cuál es la experiencia que han tenido y aportar soluciones desde la academia al Poder Judicial para la regulación y la reapertura total de los tribunales en todas las materias en el país. El 29 de julio, recientemente, la Sala de Casación Civil emitió una resolución en la cual permite el acceso a los tribunales en materia civil. No solamente como existía durante los 5 meses anteriores, que era posible en materia de amparo, habeas corpus, habeas data, incluso en materia de detenciones flagrantes, penales, ordinarias, responsabilidad penal de adolescentes y en violencia de género. En todos esos casos, la justicia nunca se detuvo para los llamados casos urgentes, pero para los demás se mantenía como se mantiene en prácticamente todos los estados del país, salvo en Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta, como acabo de comentar, en materia civil. Esta resolución plantea lo que denomina un despacho judicial, según el cual los interesados pueden emitir su escrito, imprimirlo, firmarlo, digitalizarlo y enviarlo por correo electrónico a una dirección que se indica en la referida resolución o que van a indicar los jueces rectores y presidentes del circuito, específicamente los jueces rectores civiles, para comunicarse con el tribunal distribuidor que corresponde. Una vez que se envía, a partir de las 2 de la tarde, se distribuye, en nuestra experiencia, un caso que estamos llevando en el estado de Aragua,
nos notificaron en la tarde cuál ha sido el tribunal distribuidor, o el tribunal al que se distribuyó la causa. Este tribunal al día siguiente nos indicó la fecha, nos citó para consignar la documentación. De forma que, al menos en esta materia civil, ya comenzamos a reactivar los tribunales. Si bien no es lo que todos esperamos, porque abogamos por la reactivación plena de la actividad jurisdiccional, seguimos trabajando e insistiendo en eso con propuestas, por ejemplo, como la que estamos teniendo en este momento. En ese caso, la sala civil buscó una alternativa, pero también recientemente, hace apenas 4 días, el viernes pasado, el 27, hace pocos días, emitió una sentencia, la 200, del 27 de agosto de este año, en la cual permite que la formalización del escrito de casación, del recurso de casación y su impugnación o contestación puedan ser por correo electrónico. Y a diferencia de la solución que dio para los tribunales de instancia, en los cuales te van a citar para consignar la documentación, indica la referida sentencia que en la primera oportunidad que tenga el interesado deberá acudir al Tribunal Supremo de Justicia a consignar la documentación, teniendo en cuenta entonces que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Social Civil, se encuentra únicamente en la ciudad de Caracas y cualquier persona tendría que trasladarse con las dificultades de abastecimiento de gasolina que tenemos en el país desde marzo de este año y que se han mantenido con algunos ligeros soluciones en algunos periodos puntuales. Luego tenemos la Sala de Casación Social, emitió también recientemente, luego de la resolución de la Sala de Casación Civil, unos lineamientos en los cuales permite que aquellos casos urgentes, como establecía la resolución de la Sala Plena, sean atendidos. Y para ello, deja el criterio del juez determinar cuáles son los casos urgentes, pero lista una cantidad de causas que no van a depender de la voluntad del juez, del criterio del juez, sino que ya dice la Sala, estos casos son urgentes y deben ser atendidos. Para esos casos en los cuales se puede ingresar caminando a un tribunal, ya sea en materia penal, detención flagrante, en materia civil, en estos estados, Aragua, Nueva Esparta y Anzoátegui, o en materia de amparo en todas las causas, y en materia social, en las causas indicadas, así como en otros casos urgentes, deben seguirse ciertas recomendaciones. Puntualmente porque vamos a estar respirando el mismo aire todas las personas que nos encontramos en ese lugar. ¿Cuáles son? Las que emitió el Ministerio del Poder Popular para la Salud, según el cual debemos utilizar una mascarilla que cubra nuestra nariz y boca. Asimismo, debemos mantener distanciamiento social de al menos 1,5 metros entre los presentes. No debemos utilizar guantes, sino utilizar alguna solución para la desinfección de nuestras manos. De hecho, implica la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud que en el caso de los médicos, si reciben un paciente con los guantes puestos, tienen el derecho de exigirle que los desechen y los descarten en la papelera. Y solamente se exige el uso de un traje de bioseguridad completo para los casos de terapia intensiva. No obstante, la resolución 001 hasta la 006 de la Sala Plena del Supremo de Justicia exige el uso de guantes para el ingreso a las oficinas judiciales y una experiencia que tuve el 29 de junio en la sede de la Fiscalía de la República del Estado de Carabobo, perdón, del Ministerio Público del Estado de Carabobo, había un letrero en la entrada en el que se indicaba que era obligatorio el uso de guantes, de mascarilla, perdón, así como también de guantes. De esta manera, esas son las exigencias que debemos tener o que debemos cumplir para poder ingresar, como ya les decía, caminando y no así vía videoconferencia, como lo estamos haciendo en este momento, a una oficina judicial. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las oficinas judiciales que están funcionando? Para ello tenemos dos opciones. En algunos circuitos se ha publicado en las redes sociales de la rectoría o presidencia del circuito, en su cuenta normalmente de Twitter, cuál es la oficina judicial o el tribunal que está trabajando. En otros casos hay que dirigirse hasta el Palacio de Justicia o el edificio donde se encuentren algunas oficinas judiciales y preguntar, ya sea en la unidad de atención al ciudadano o al funcionario de vigilancia que se encuentra en la puerta, o incluso en un cartel en la entrada donde se indica los números de teléfono para ponerse de acuerdo con los servidores judiciales y consignar la documentación.
Por ejemplo, en el caso de amparo en materia tributaria, en una entrevista que realicé al doctor Pablo Solórzano, juez de los Superior Contencioso Administrativo de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, me indicó que en su experiencia había sido bastante sencilla. Las personas lo llamaban a su celular o al celular de la secretaria del tribunal y él acordaba una fecha y una hora para encontrarse en el Palacio de Justicia y retirar de esa manera o recibir la documentación. Hasta ahora, desde que empezó el estado de alarma, ha recibido 15 amparos y en su experiencia, incluso la notificación electrónica por teléfono, que lo permite el ordenamiento jurídico, ha sido exitosa, no ha tenido mayores problemas. Pero el acceso a los tribunales, saber cuál es el tribunal, es un primer paso. Luego, como ya les acabo de comentar, se requiere intercambiar escritos, que en algunos casos, como les dije, en materia de civil, será escaneándolo y enviándolo por correo electrónico. En materia de amparo, entregándoselo directamente a un servidor judicial. Pero puede haber también, sería lo ideal, la existencia de un expediente judicial electrónico. En la resolución 2018-14 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se crea el expediente judicial electrónico en materia de violencia de género y responsabilidad penal de adolescentes. Lamentablemente, por falta de infraestructura técnica, específicamente falta de capacidad de almacenamiento, no ha sido posible su implementación. De modo que seguimos todavía con expedientes en papel. Asimismo, en materia de audiencias o de actos procesales orales, desde el año 2006 fue pionero el hoy día juez jubilado Héctor Peñaranda en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, cuando para entonces utilizaba el Messenger de Hotmail para poder escuchar a un niño en procesos en los que fuera necesaria escuchar su opinión, por ser esta justamente la materia a la que le correspondía en la que le correspondía juzgar. La Sala de Acción Penal, posteriormente, en el año 2016, 10 años después de la primera sentencia a la que tengo conocimiento, en la que se utilizó la videoconferencia en un proceso jurisdiccional, emite la resolución 001-2016, en la cual permite que cualquier sujeto procesal, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentra, pueda participar en cualquiera de las dos audiencias que se conocen en materia de, o que competen a la Sala de Acción Penal, como son la audiencia de casación penal y la audiencia de extradición. En este caso, la identificación, la intervención, incluso el acta, todo se levanta de forma electrónica, con la legislación que tenemos y con la tecnología que tenemos. De forma que, si bien lo ideal es que haya inversión y formación, como lo voy a hablar más adelante, con lo que tenemos, utilizando nuestra creatividad y nuestro conocimiento, podemos generar alternativas de justicia digital. E insisto, es por eso la razón de este tipo de seminarios virtuales, para escuchar cuáles han sido las soluciones y los problemas que han tenido en otros países y aprender sus experiencias, así como también proponer nuevas soluciones. En materia de citaciones y notificaciones, porque no solamente es necesario tener donde almacenar esos actos de comunicación procesal escritos y orales, sino también hace falta intercambiarlos. En la legislación venezolana, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solo por nombrar 3 normas procesales, permiten la citación y la notificación telemáticas, pero estos casos no han sido utilizados, no han sido escasamente utilizados. No es la práctica común. En la resolución de la Sala de Acción Civil 003-2020 se permite que la citación sea por correo electrónico y por teléfono, por ejemplo, utilizando las aplicaciones de mensajería electrónica que conocemos como WhatsApp, Telegram o cualquiera de ellas. La herramienta que se utiliza, como les acabo de decir, a diferencia de lo que nos comentaba la doctora Carmen Pérez Andújar en España con LexNet, en Venezuela, si bien hay cuentas de correo electrónico con dominio @tsj.gov.be, normalmente se utiliza Gmail para las citaciones y notificaciones. Eso lo podemos comprobar cuando vemos cuál es la dirección de correo electrónico de la coordinación del área metropolitana de Caracas en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, que tiene una extensión @gmail.com.
como nos lo informaba la coordinadora de ese circuito judicial, la doctora Rosa Reyes Rebolledo, y asimismo está establecido en las, es lo que ha informado el juez rector del estado Aragua a través de su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de forma oficial de la rectoría, el doctor Ramón Carlos Gámez, donde se ha publicado que las direcciones de correo electrónico de los tribunales de la prueba piloto civil tienen una extensión @gmail. Por último, no puedo dejar de mencionar, antes de concluir, la importancia que tienen dos aspectos fundamentales en cualquier regulación de emergencia e incluso luego de la emergencia en materia de justicia digital, como son la telefunción judicial y la formación de los servidores judiciales. Hay que tener en cuenta que el trabajador judicial está en su casa con sus hijos, fungiendo de maestro, de recreador, compartiendo el internet con el que los hijos pudieran estar viendo Netflix, por ejemplo, para celebrar una audiencia, pidiéndole a su esposa, a su esposo, a un amigo, a un vecino, que por favor le cuide a los niños un momento mientras realiza una audiencia, porque no puede atenderlos por estar realizándolo. De forma que son elementos que deben considerarse a la hora de establecer una reglamentación de telefunción judicial. Asimismo, será el propio trabajador quien no solamente aporta su tiempo, su conocimiento y su esfuerzo, sino también sus equipos y su propia conexión a Internet. Esto requiere acompañamiento, formación y especialmente esta es una oportunidad para las escuelas judiciales para formar y capacitar en derecho informático y especialmente en derecho procesal telemático, por darle una denominación, a todos los servidores del sistema de justicia, especialmente del Poder Judicial, para que conozcan las herramientas. Porque, y ya con esto concluyo, si bien decía Couture, un juez, un abogado, mientras menos estudia, será menos abogado, un juez del siglo XXI, en la pandemia COVID-19, que no estudie derecho informático, que no conozca las pruebas electrónicas, la firma digital, ni los mensajes de datos, cada día será menos juez. Mi invitación es a seguir aportando y a unirnos por crear de la justicia digital una solución no solamente para la crisis de la pandemia, sino porque nos va a facilitar la vida más adelante. No tendremos que utilizar una impresora, buscar papel, tinta, tóner, bolígrafo. No hace falta. Basta simplemente, como les decía antes, la creatividad y el conocimiento para aportar ideas que nos solucionen la vida a todos.